Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver lo que son las listas en Python. Para explicar lo que son las listas, primero debemos definir qué son las colecciones. Y las colecciones no son más que datos agrupados con las cuales nosotros podemos realizar distintas operaciones, como buscarlos, como actualizarlos, eliminarlos o agregar en estas colecciones. Entonces Python tiene algunos tipos de colecciones. Python tiene lo que son las listas, tiene las tuplas y también tiene los diccionarios. En este video vamos a ver lo que son las listas. Entonces, una colección son datos agrupados con los cuales nosotros podemos realizar distintas operaciones. Por ejemplo, podríamos agrupar en un listado, podremos agrupar strings, podremos agrupar ints, podremos agrupar floats, booleanos e incluso podríamos agrupar otras listas dentro de las mismas listas. Un ejemplo podría ser un listado de cédulas. Entonces, con un listado de cédulas nosotros podemos, digamos, encontrar una cédula, ¿verdad? Podemos agregar otra cédula, eliminarla o actualizarla. Asimismo, podría ser un listado de números telefónicos, un listado de nombres, de apellidos, etcétera, ¿no? Entonces, las listas nos sirven para poder tener los datos de manera agrupada. Y como les mencioné, nosotros podemos almacenar dentro de las listas distintos tipos de datos. No solamente puede ser uno, sino que también podríamos almacenar en una lista datos mezclados. Entonces, vamos a ver cómo se define una lista. Lo primero que hay que saber es que la lista se las define con los corchetes, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es un listado. Vamos a hacer un ejemplo con una variable lista y aquí la tenemos. Digamos que definimos una lista con números. Entonces simplemente ponemos los elementos, ¿verdad? Que son los números y los separamos por comas. En este caso vamos a hacer un listado con estos 4 números y vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto de aquí. Vamos a imprimir y aquí vamos a ejecutar el programa. Vemos que tenemos el listado con los 4 números. Asimismo, nosotros podríamos definir un listado con floats, como les mencioné. Digamos que tengo esto: 11.22, 12.45, 45.25, otro 55.26. Entonces, también podríamos definir un listado con la lista de floats. Vamos a ponerle lista 2 aquí y aquí vamos a imprimir la lista 2. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve y aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Podríamos definir un listado con nombres, ¿ya? Entonces aquí podríamos poner David, podríamos poner Adrián, también podríamos poner José y por último podríamos poner Jorge, digamos, ¿no? Entonces este es un listado de nombres y vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto de aquí. Vamos a imprimir la lista 3 y vemos que tenemos el listado con los nombres, con los strings. Nosotros también podríamos definir un listado con booleanos nada más. Entonces aquí podemos poner false, podemos poner true, otro false y otro false. Entonces aquí tenemos un listado con booleanos. Imprimimos la lista y vemos qué es lo que nos devuelve y vemos que lo tenemos aquí correctamente definido, ¿no? Y como les mencioné, en Python nosotros podemos también tener un listado con tipos de datos mezclados, no solamente con un solo tipo de dato. Entonces vamos a ver ese de ahí, la lista 5, en la que yo puedo poner un número 1, puedo poner un nombre David, puedo poner un booleano false, puedo poner un float también 22.25 y vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Entonces aquí tenemos la lista 5 que tiene los tipos de datos mezclados, ¿verdad? Y aquí nos devuelve correctamente la lista. No hay ningún problema si nosotros definimos la lista de esta manera. Pero lo ideal es que nosotros definamos las listas con los mismos tipos de datos, ¿no? Para mantener el orden y poder realizar las operaciones de manera correcta. Algo también que hay que mencionar es que las listas nosotros las podemos anidar. Es decir, que nosotros podemos dentro de una lista almacenar otra lista. Entonces vamos a ver aquí la lista 6. Digamos, podríamos poner un listado de números del 1 al 3 y números 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, simplemente dentro de una lista estoy almacenando dos listas. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve la lista 6. Y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos estos dos elementos de las listas. Entonces, esto con los distintos tipos de datos que nosotros podemos almacenar. También cabe recalcar que nosotros aquí también podríamos poner otra estructura de datos, otra colección, como los diccionarios o como las tuplas, pero eso lo vamos a ver luego. Y ahora vamos a ver algunas operaciones con las listas. Vamos a poner aquí operaciones. Entonces nosotros podríamos acceder, por ejemplo, a un elemento del listado
mediante su índice. Como vimos en el video de cadenas de caracteres, nosotros podríamos acceder a un carácter con su índice, y asimismo nosotros podemos hacerlo con las listas. Entonces digamos que tengo una lista de países, ¿no? Tengo aquí Ecuador, puedo poner Chile, puedo poner también Venezuela y digamos también Argentina. Cabe recalcar que nosotros podríamos poner más elementos dentro del listado. Como se dan cuenta, aquí he puesto 4 o 2, ¿no? Pero nosotros podríamos poner muchísimos más elementos, ¿no? Eso depende ya del programa en sí. Pero aquí, para hacerlo didáctico, lo estamos poniendo los 4 elementos. Entonces, digamos que nosotros queremos acceder a Venezuela, ¿no? ¿Cómo podemos sacar ese valor dentro del listado? Bueno, simplemente pues lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Ponemos país y decimos que países del índice 2, ¿verdad? Porque Venezuela es el índice 2. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve país. Aquí imprimimos, ejecutamos, perdón, y vemos que dice Venezuela. Entonces, con las listas nosotros también mediante el índice podemos acceder a sus elementos. Asimismo, nosotros podemos acceder al último elemento del listado con el -1, como vimos también en el video de cadenas de caracteres, que accedemos con el -1 al último carácter. Entonces, en este caso, vendríamos a acceder a Argentina. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve y dice Argentina. Entonces, también es válido aquí lo de el -1. Ahora, digamos que queremos obtener ciertos elementos del listado, ¿no? Podemos hacerlo también con el slicing, ¿no? Como vimos en el video de cadenas de caracteres, que podríamos acceder a algunos elementos. Asimismo lo podemos hacer con las listas. Entonces simplemente ponemos países y digamos que queremos estos 3 países aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ponemos el 0 y llegamos hasta 0, 1, 2, hasta el 3, ¿verdad? Porque el 3 no se incluye. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto de aquí y vemos los 3 elementos del listado, ¿no? Entonces, en las listas también funciona lo que son los índices y funciona lo que es el slicing. Asimismo, nosotros tenemos también la concatenación en las listas. Entonces digamos que tengo una lista de números 1, 2, 3, 4 y tengo una lista 2 de otros números, ¿no? Ponemos 5, 6, 7, 8. Entonces nosotros queremos unir estas dos listas. ¿Cómo lo podremos hacer? Sencillo, podemos definir una variable lista 3, ¿no? Y simplemente sumamos lista 1 más lista 2. Y esto lo que nos va a generar es una lista con estos dos elementos, con estos elementos de aquí, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Vamos a imprimir lista 3. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Y vemos aquí que ya tenemos este listado con todos los elementos de estas dos listas, ¿verdad? Asimismo, nosotros tenemos la multiplicación en las listas. También podemos hacerlo. Digamos que tengo una lista letra o letras en la que tengo una letra X y digamos que yo quiero escribir o tener un listado de 8X aquí. Nosotros lo podemos hacer manualmente, podemos poner las 8X manualmente, pero si lo queremos hacer de una manera más rápida, simplemente multiplicamos por 8 y vamos a ver qué es lo que nos devuelve letras ahora. Esto está así. El print debe ser en minúscula. Y vamos a ver que aquí nos va a devolver 8 veces la letra X, ¿no? Entonces esto de aquí nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos, digamos, no quisiéramos 8, sino que unas 100. No vamos a ponernos a escribir 100 veces la letra X, sino que sencillamente con el signo de multiplicación podemos hacerlo. Lo multiplicamos por 100 y ya tenemos el listado de 100X. Asimismo, en las listas nosotros podemos utilizar lo que es el operador IN o la palabra reservada IN, ¿no? Y esto de aquí nos sirve para verificar si es que un elemento se encuentra dentro del listado. Digamos que yo quiero verificar si es que el 4 se encuentra dentro del listado. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago con el if, una condición, y pregunto que si 4 está en lista, ¿verdad? In quiere decir que si se encuentra dentro del listado. Y si se encuentra, simplemente vamos a imprimir un se encuentra. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto de aquí. Y vemos que dice se encuentra. ¿Por qué? Porque esto de aquí es un booleano y se cumple la condición, entonces entra en esta porción de código. Pero ¿qué es lo que pasa si yo pongo, por ejemplo, un 48 que no se encuentra en el listado? Simplemente no me va a imprimir esto porque ahora esto de aquí es un false. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve y vemos que no nos devuelve este mensaje de se encuentra. Entonces con in nos sirve para verificar si un elemento se encuentra dentro del listado. Y asimismo nosotros tenemos la eliminación, ¿verdad? Podemos poner aquí delete
digamos que queremos eliminar un número dentro del listado. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente escribimos del y asimismo mediante su índice lo podemos eliminar. Digamos que queremos eliminar el número 3. Entonces el índice del 3 es el 2. Hacemos de esta manera y ahora imprimimos lista y vamos a ver que el 3 ya no se encuentra dentro del listado. Vamos a imprimir esto de aquí y lo tenemos, ¿no? 1, 2, 4 y el 3 ya no se encuentra dentro del listado. Y ahora vamos a ver algunas funciones de Python con las listas. Con las listas nosotros también tenemos lo que es el len, ¿verdad? Y con el len nosotros sacamos la longitud de la lista, es decir, los elementos que contiene la lista. Entonces, digamos que tenemos esta lista de números también, ponemos 8 números podríamos poner y podemos sacarle el len, ¿verdad?, de la lista de esta manera. Y en este caso vemos que tiene 8 elementos, así que este len nos debería dar un 8, ¿verdad? Si le aumentamos, le ponemos más cosas, digamos un string, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, le estamos agregando 3 elementos, entonces debería ser 11 el len. Entonces con el len nosotros sacamos la longitud de un listado. Y asimismo nosotros tenemos lo que son las funciones de max y de min, las cuales me sirven para sacar el máximo y el mínimo elemento de un listado. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que nos devuelve max de lista y también el min de lista. Vamos a ver aquí, ponemos min. Entonces en este caso, como tenemos números, el máximo me va a devolver el número mayor. En este caso vendría a ser el 8 y el mínimo el menor, que sería el 1. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve y aquí lo tenemos, ¿no? 8 y 1. Digamos que aquí le ponemos un menos 2.5, acá le ponemos un 40 y aquí un 5.2. Vamos a ver. Esto de aquí simplemente me va a devolver el máximo y el mínimo dependiendo de los elementos del listado. En este caso el máximo viene a ser el 40 y el mínimo el menos 2.5. Y esto de aquí también sirve para lo que son los strings. Digamos que tenemos estos strings de acá. Podemos poner ABC, podemos poner David, podemos poner uva y podemos poner ZCF, digamos, ¿no? Entonces nosotros también podríamos sacar el máximo y el mínimo y vamos a ver qué es lo que nos devuelve y aquí lo tenemos, ¿no? Que el máximo es ZCF. ¿Por qué la Z? Porque es la última letra del abecedario, ¿no? Entonces dependiendo de la letra del abecedario me va a devolver el máximo y el mínimo es la que empieza con la A porque es la primera letra del abecedario, ¿no? Entonces con los strings nosotros también podemos utilizar el máximo y el mínimo. Y ahora vamos con algunas funciones de las listas. Nosotros tenemos la función index, la cual me sirve para sacar el índice de un elemento del listado. Entonces digamos que nosotros queremos sacar el índice de este elemento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí ponemos el print, ponemos lista, punto, ¿verdad? Con el punto nosotros estamos llamando a funciones de la lista. Como verán aquí, si aplastamos el punto vemos algunas funciones, ¿no? Entonces vamos a estar explicando algunas de estas y vemos el index. Entonces, ¿qué es lo que mandamos dentro del index? Bueno, mandamos un elemento de listado. En este caso vamos a sacar el índice de ABC, que debería ser el índice 0, ¿verdad? Aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa si nosotros mandamos un elemento que no se encuentra en la lista? Digamos esto de aquí. Bueno, lo que va a pasar es que nos va a devolver una excepción. Aquí lo vemos, dice error de valor, ya que este valor no se encuentra en el listado. Ahora digamos que queremos sacar el índice de uva. Bueno, este de aquí viene a ser el índice 2. Entonces para eso me sirve lo que es el index. Vamos con otra función, la función count. Y la función count va a recibir un elemento y ese elemento lo va a contar en la lista. Me va a decir cuántas veces se encuentra ese elemento en la lista. Entonces para esto vamos a definir una lista 1, 2, 3, 4. Vamos a poner 2, 3, 5, 6, 2, 5. Y ahora sí vamos a probar lo que es el count. Entonces llamamos lista.count y digamos que queremos saber cuántas veces se encuentra el 2 en la lista. Vemos que aquí se encuentra 3 veces. Entonces ponemos .count y esto de aquí nos debe devolver un 3, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo pongo el 5? Bueno, vemos que el 5 se encuentra 2 veces, así que me va a devolver 2. Si ponemos el 6, por ejemplo, esto de aquí vemos que se encuentra solo una vez, así que nos va a devolver 1. ¿Y qué pasa si le ponemos un elemento que no se encuentra? Bueno, simplemente me va a devolver un 0. Entonces esto con la función count. Nosotros también tenemos otra función que se llama append. Y append me sirve para agregar elementos a la lista. Entonces digamos que tengo esta lista.
Y nosotros, bueno, como estábamos agregando elementos de esta manera, ¿no? De forma manual, pero la mayoría de las veces nosotros lo vamos a hacer de forma dinámica y con append nosotros lo podemos hacer, ¿no? Entonces simplemente hacemos esto, llamamos a la lista .append y si queremos agregar por ejemplo el 5, simplemente le mandamos el 5. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Y vemos que aquí tenemos el listado con el 5. Asimismo nosotros podemos llamar el append varias veces, ¿verdad? Digamos que queremos poner aquí un 56 y acá un 47, ¿no? Entonces simplemente se van a agregar esos elementos en el listado, ¿no? Entonces para eso me sirve append. Ahora vamos con otra función que se llama extend. Y extend nos sirve para poder extender elementos del listado, como dice el nombre, ¿no? Extend es parecido a lo que es la concatenación, pero esta es una función de las listas. Entonces digamos que bueno, aquí tenemos esta lista, ¿no? Otra vez la definimos acá y nosotros tenemos la lista 2 y ponemos 5, 6, 7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos hacer esto, lista.extend, ¿verdad? Y le pasamos la lista 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a unir las dos listas. Entonces vamos a imprimir ahora lista y aquí lo vemos, ¿no? Tenemos las dos listas unidas. Entonces, como les digo, ¿no? Esto de aquí es parecido a lo que es la concatenación. Nosotros también podemos cambiar los elementos de un listado. Entonces vamos a ver aquí cómo cambiar los elementos, ¿no? Entonces digamos que tenemos esta lista, ¿verdad? Y bueno, vamos a ponerle nombres para que se entienda mejor. Aquí le podemos poner David, podemos poner Luis y podemos poner José, ¿no? Entonces digamos que queremos cambiar este elemento Luis, le queremos cambiar de valor a cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? De esta manera, simplemente llamamos al elemento mediante su índice, en este caso viene a ser el índice 1, y le igualamos otro valor. En este caso puede ser Jorge, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es lo que nos devuelve lista. Aquí lo vemos. Y aquí vemos que dice David, Jorge y José, ¿no? Antes de eso, lista tenía este valor, ¿no? Estos elementos, y vemos que sí se puede cambiar, sí se puede modificar un elemento del listado. Como vimos en el video de cadenas de caracteres, nosotros no podíamos cambiar o modificar los caracteres de una cadena, ¿verdad? Porque las cadenas son inmutables, pero las listas son mutables y nosotros sí podemos cambiar sus elementos. Y para terminar vamos a hacer un pequeño ejercicio con listas. Entonces aquí voy a pegar lo que dice el ejercicio. Vamos a comentar esta parte. Entonces el ejercicio nos dice que generemos una lista de meses, una lista de días de cada mes, mostremos cuántos días tiene un mes ingresado por consola y cambiemos el número de días de febrero. Entonces lo primero que hay que hacer es generar estas dos listas. Para esto yo ya las tengo, así que vamos a pegarlas simplemente. Aquí están, ¿no? Entonces tenemos la lista meses que tiene los meses de enero a diciembre, ¿verdad? Los nombres de los meses, y la lista días que tiene el número de días que tiene cada mes, ¿verdad? Entonces esta parte ya estaría. Ahora dice mostremos cuántos días tiene un mes ingresado por consola. Aquí lo que nos dice es que tenemos que hacer un input para pedirle al usuario que ingrese un mes y tenemos que mostrar cuántos días tiene ese mes. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Bueno, aquí nos damos cuenta que la lista meses tiene dos elementos porque tiene 12 meses, ¿verdad? Y asimismo la lista días también tiene 12 elementos. Entonces nosotros podemos utilizar el índice del mes y ese mismo índice nos va a servir para sacar los días, ¿verdad? Los días de cada mes. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente definimos la variable mes y esto es el input, es lo que el usuario va a escribir, ¿verdad? Entonces le decimos que ingrese un mes y le ponemos los dos puntos, ¿verdad? Nosotros vamos a suponer que el usuario siempre va a ingresar un mes, no vamos a validar esto. Y ahora nosotros podemos sacar el índice de ese mes en este listado. ¿Cómo? Bueno, con la función index que vimos anteriormente. Entonces aquí definimos la variable índice y ponemos meses.index y le mandamos el mes que el usuario ingresó. Entonces con ese índice nosotros podemos sacar el día en este listado. Entonces aquí ponemos día y simplemente llamamos a días y le pasamos el índice con los corchetes. Entonces aquí ya tendríamos el día. Abajo simplemente vamos a imprimir un mensaje
con la información que se requiere, ¿no? Entonces simplemente aquí le pasamos el mes, ¿verdad? Con el fstring, y aquí le ponemos tiene, le pasamos día y le decimos días. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ejecutar el programa y me dice que ingrese un mes. Entonces digamos que ingreso enero, entonces dice que enero tiene 31 días. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que ingreso abril y dice que abril tiene 30 días. Otro ejemplo, ponemos diciembre, dice que diciembre tiene 31 días. Y también podríamos poner febrero y dice que tiene 28 días. Entonces aquí vemos que ya está correctamente esta parte del ejercicio utilizando la función index. Y por último dice que cambiemos el número de días de febrero. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vimos que los elementos de una lista se pueden modificar. Entonces aquí vemos que febrero, los números de día de febrero corresponde al índice 1. Entonces llamamos al índice 1 y le cambiamos a 29, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ejecutar otra vez para probar. Le mandamos febrero y vemos que dice que febrero tiene 29 días. Entonces aquí se hizo la modificación de este elemento. Esto sería todo el video de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias.